Hola, yo soy alumna de la licenciatura Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, les hablaré de la comunicación jibarizada. Para adentrarnos en el tema de hoy, que va a ser la comunicación jibarizada, voy a citar a Pascual Serrano y por consiguiente a los autores que él también citó. Como lo mencioné anteriormente, hoy les voy a hablar de la comunicación jibarizada. Así se le denomina al fenómeno de simplicidad y brevedad que le damos a nuestros mensajes. Para entender este fenómeno, hay que irnos un poco a la antigüedad. Cuando nosotros, cuando nuestros antepasados querían expresar ideas y pensaban acerca de un tema, lo hacían de manera profunda. Y es que para transmitir informaciones, nuestro proceso es complejo y necesita de tiempo y concentración. Sin embargo, en la actualidad, todo ese proceso que antes hacíamos para procesar nuestra información y transmitirla ha cambiado. Esto a causa de las nuevas tecnologías, medios y redes sociales que empleamos. Y es que el autor menciona que al utilizar estas nuevas herramientas, nuestra comunicación se ha vuelto efímera y fragmentaria. Ya no nos adentramos tanto en el tema, ni tampoco nos especializamos, ni hacemos todo ese proceso para transmitir esa información de manera compleja, sino que al contrario, jibarizamos todo, disminuimos nuestro mensaje. Pero la jibarización se da por muchos factores, los cuales los mencionaré. Primeramente, surgieron estas nuevas redes sociales, en donde lo primordial es transmitir un mensaje corto, como es el caso de Twitter, la cual es una red social denominada microblogging, ya que nada más puedes transmitir mensajes o bloguear un mensaje de 140 caracteres. Asimismo, nos hemos olvidado de transmitir las cualidades del mensaje y solamente nos vamos por lo cuantitativo, lo cual es más importante en la actualidad. Ese sería el segundo factor. También lo que nos ha traído esto de la nueva tecnología es otro factor que nos produce la jibarización de los mensajes, que sería la cultura del zapping. Cuando nosotros recorremos estamos con nuestras redes sociales, por lo regular cambiamos de una información a otra y consumimos sin darnos cuenta que nuestras ideas pasan de un lado a otro de manera inconsciente y sin hacer una profundización del mensaje. Asimismo, cuando ingresamos a estas redes sociales, nuestra lectura ya se vuelve un poco más fragmentaria y somera. Así nos lo dice el autor, que entramos en un entorno que fomenta una lectura de pensamiento distraído, apresurado y superficial. Pero todo esto también sucede porque actualmente ya la tecnología la consumimos sin control. De hecho, de este fenómeno de tecnología sin control nos lo menciona Landon Winner, el autor Landon Winner. Asimismo, el autor Frank Fromer, citado por el principal autor del que les estoy hablando, nos dice que ya no nos cuestionamos todo lo que nos enseñan en las escuelas. O simplemente yo interpreto esa información como que ya no nos cuestionamos el hecho de todo lo que leemos, consumimos, vemos, oímos a través de las redes sociales, sino que nosotros creemos que es verdad y así lo dejamos. No hacemos nuestra crítica constructiva o investigamos si es verdad o no es verdad. Y de hecho esto se puede comprobar con el fenómeno que actualmente se da muchísimo en las redes sociales y es sobre las noticias, las fake news, las cuales han venido a engañar al receptor. E incluso en estos momentos de pandemia, la OMS habló de una infodemia. Esta es producida por los mensajes que no son verdaderos y que son falsos o que alertan a la población acerca de pandemias o en este caso del COVID. Y es que ya no nos cuestionamos si esa información es verdadera, solamente lo consumimos y creemos que es verdad y hasta ahí se quedó.
todo este consumismo de tecnología que lo hacemos sin un freno, sin tener como pautas de cuánto consumes, nos ha llevado a lo que nos menciona Winner, que tenemos una saturación digital que que nos debilita como sociedad y que impide tomar decisiones. También esto ha contribuido a la pereza intelectual que nos menciona Nicholas Carr. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con lo online que ya creemos que así es la vida y que ya no tenemos que profundizar en nuestros mensajes, ni tampoco tenemos que cuestionarnos nada. E incluso este autor, Frank Fromer, hizo una comparación de la sociedad con las diapositivas de PowerPoint. Y es que ahora así es todo lo que transmitimos y nos transmiten. Ya es de una manera muy simplificada, con imágenes, con el título llamativo, no profundiza en el tema, no se va a ver si es verídica la información o no. Y es que, o sea, la sociedad actualmente sí se comporta de esa forma, ya que a través de las redes sociales, aunque suben noticias o información, suele ser de manera muy pequeña. E incluso la misma red social, cuando tiene demasiado texto, te pone así como que más texto por si quieres seguir leyéndolo. Y si no, pues nada más lees el encabezado y ya le sigues subiendo a tu pantalla. También otro fenómeno que ha venido a invadir esto, o bueno, que ha producido la comunicación jibarizada, es el dominio audiovisual, así lo denomina el autor. ¿Por qué? Porque las imágenes, los gráficos han venido a invadir nuestras pantallas también. Por lo regular, esto va unado de la mano con, con lo analítico. Cuando creemos que ya nada más son cifras lo que vale y te lo ponen, te lo plasman en una gráfica y listo, ahí está. O incluso también cuando ponen así en lugar de un texto más profundizado, ponen nada más una imagen del hecho y también igual ahí ya quedó el asunto, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se refiere el autor, de que ya hay más dominio audiovisual a que un texto, ¿no? E incluso el periódico del Sol de México, que fue creado, yo creo que como en los años 60 más o menos, sí, 64 me parece, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Él fue el primero en México que plasmó las imágenes a color en su prensa, y además invadían más la pantalla, la prensa, el papel, ¿no? El periódico. Es decir, venía poquito texto y la imagen. Esto, ahí pudimos ver más bien cómo iba el mensaje cada vez más jibarizándose más, ¿no? Porque ya la gente se iba más por la imagen. Ay, mira la imagen a color, y ya no leían demasiado ni tampoco profundizaban en la noticia o en el mensaje que en realidad nos quería dar el reportero, ¿no? De ese entonces, o incluso, ¿no? En la actualidad con los medios digitales. El autor también nos menciona a Ignacio Ramonet, quien dijo que la televisión construye la actualidad, provoca el shock emocional y condena el silencio y la indiferencia a los hechos que carecen de imágenes. A pesar de que ahorita tienen más auge los medios digitales, la televisión también sigue teniendo pues su gran número de espectadores, por lo que es un medio tradicional de comunicación. Y las personas tienen más fácil acceso a una televisión. Entonces, México es muy conocido, o bueno, por lo regular, cuando dicen que Televisa o Taravisa te manda mensajes o cortinas de humo para que olvides como que la realidad. Y es que es verdad, las personas que solamente se basan en lo que ven en su pantalla y que no investigan ni tampoco se dan cuenta que esa no es la realidad, se quedan así con esa realidad que les da la pantalla. Y es que todo esto, todos estos fenómenos, toda la comunicación jibarizada, los medios digitales, las redes sociales, con sus mensajes pequeños, la televisión con sus cortinas de humo o con sus falsas realidades,
las posverdades, todo esto contribuye a que el ser humano se vuelva mm, más perezoso en pensar, y esto también le conviene a los que tienen el poder, porque las personas que menos piensan van a poder ser manejados más fácilmente. Es decir, es una herramienta para los funcionarios que están en el poder, para que ellos te puedan manejar a su antojo. Esto lo podemos ver incluso con los políticos actuales en México, cuando te manejan así, cuando tú crees que esa realidad que viste en tu pantalla, pues sí, es una realidad, pero no. Simplemente es a veces algo inventado como para desviar la atención, o simplemente para que no profundices en otros temas que sí son importantes. También otra consecuencia que ha traído la jibarización de la comunicación es la inmediatez que realizan, bueno, la inmediatez del trabajo que realizan los periodistas. Ahorita la información ya es otro mercado más. Ya los reporteros, los periodistas se dedican a vender eso, información. Ya no les importa si es verdad o si es falsa. Y es que ellos quieren tener la primera plana de todo. Entonces ellos se enteran de un fenómeno, por ejemplo, ¿no? Em, Ellos van y lo publican, no importa que sea verdad o falso. Eso también es una gran consecuencia, porque va unado de las fake news. Nosotros creemos que es una verdad lo que por ejemplo, yo como periodista me entero de ese tema y yo digo, sí es verdad, lo redacto rápido en un mensaje súper pequeñito y lo publico y la gente lo ve, y depende de cuántos espectadores tenga mi medio. Pero por ejemplo, si sí tengo un número considerable de espectadores, ellos leen esa información y se lo creen, o sea, nosotros ahí estamos creando la propia desinformación. Entonces, yo creo que la labor primordial actualmente de los periodistas es, más allá de tener la primera plana de cualquier asunto, es profundizar en el tema, investigar, observar, analizar si esa información es verídica o no, es real o no, para publicarlo. Asimismo, es primordial verificar de qué fuentes viene, y no por la inmediatez que queramos ganarle a otros medios, publicar información que en lugar de informarnos nos desinforma, tal como pasa con la infodemia del COVID. Entonces, todos estos fenómenos que les mencioné anteriormente hacen que nuestra comunicación ya sea jibarizada. La jibarización es la disminución, fragmentación de los mensajes. Es también una comunicación efímera, fragmentaria, que no tiene concentración y tampoco profundización, ¿no? Entonces, yo creo que para evitar eso necesitamos a veces imponernos ciertas pautas de cuánto consumes, qué es lo que estás consumiendo, si es verdad o es falso. Y sobre todo, no olvidar los medios tradicionales, como es el caso de la prensa, no la televisión. Todavía el radio pues puede pasar, pero el caso de la prensa escrita en un periódico me parece que se puede salvar, y que puedes profundizar mucho más en el tema. También leer libros, literatura o cualquier otro tipo de lectura, pero que no contribuya a la jibarización de la comunicación. Y también esto nos ayudará a que nuestra comunicación sea más profunda y cero fragmentaria. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Gracias.